Bienvenidos amigos. Hoy les voy a contar la extraordinaria historia de Jesús, el hombre que cambió el curso de la humanidad para siempre. En el libro de Lucas capítulo 1 del 26 al 38 nos encontramos a una joven llamada María, en la pequeña ciudad de Nazaret, realizando sus tareas cotidianas. El día parecía normal, como cualquier otro, hasta que algo extraordinario sucedió que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. De repente, una luz resplandeciente ilumina su hogar. Ante ella aparece el ángel Gabriel, un mensajero celestial. María, naturalmente, se sobresalta. ¿Quién no lo haría? Pero Gabriel la tranquiliza con palabras dulces. «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres». María, confundida y asombrada, trata de comprender el significado de este saludo. El ángel, percibiendo su inquietud, continúa con un mensaje asombroso. «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». ¿Pueden imaginar la magnitud de este momento? El ángel le explica que este niño será llamado Hijo del Altísimo y que su reino no tendrá fin. María, mostrando una sabiduría más allá de su edad, hace una pregunta práctica. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Su pregunta no surge de la duda, sino de un deseo genuino de entender cómo se cumplirá esta promesa divina. La respuesta del ángel es igualmente extraordinaria. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y para confirmar que nada es imposible para Dios, le cuenta sobre su pariente Elizabeth, quien en su vejez también está esperando un hijo. Lo que más me conmueve de esta historia es la respuesta de María. Con una fe y una humildad admirables, pronuncia las palabras que cambiarían el curso de la historia. «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta joven nazarena nos enseña lecciones invaluables sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. No pidió señales espectaculares ni garantías adicionales. Su corazón estaba tan sintonizado con la voluntad de Dios que pudo decir sí a un plan que cambiaría su vida por completo. Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces Dios nos pide dar un paso de fe? ¿Cuántas veces nos invita a confiar en sus planes, aunque no entendamos completamente el camino? María nos muestra que la verdadera grandeza está en la disposición de servir a Dios, sin importar el costo personal. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su edad, posición social o circunstancias, para cumplir sus propósitos. María no era una princesa ni una mujer de alta sociedad, era una joven común y corriente de un pueblo pequeño. Pero su corazón dispuesto la convirtió en un instrumento crucial en el plan de salvación de Dios. ¿No es asombroso cómo Dios obra? Él no necesita de grandes títulos o posiciones importantes. Lo que busca son corazones dispuestos, personas que, como María, estén listas para decir sí a su llamado. Amigos, les invito a reflexionar sobre esta historia maravillosa. Quizás Dios está llamando a tu puerta hoy. Tal vez tiene un plan especial para tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto, como María, a decir, hágase conforme a tu palabra? En Mateo capítulo 1, del 18 al 25, nos encontramos a José, un carpintero humilde de Nazaret, un hombre justo y trabajador que estaba comprometido con María, una joven virtuosa. Todo parecía ir según lo planeado en sus vidas, hasta que una noticia inesperada lo cambió todo. María estaba embarazada, y José sabía que él no era el padre. Pueden imaginar la confusión, el dolor y la incertidumbre que invadieron su corazón. En aquella época, un embarazo fuera del matrimonio era algo muy grave. La ley permitía exponer públicamente a María, lo que podría resultar en un castigo severo. Pero José, siendo un hombre justo y no queriendo exponer a María a la vergüenza pública, decidió romper el compromiso en secreto. ¡Qué noble decisión!
Incluso en medio de su dolor pensó en proteger a María. Y justo cuando José había tomado esta decisión, algo extraordinario sucedió. Mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no temas recibir a María por esposa, porque el niño que ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». ¿Se imaginan despertar de un sueño así? El ángel no solo le explicó el origen divino del embarazo, sino que también le reveló el propósito extraordinario de este niño. Este no sería un bebé cualquiera, sería el Salvador prometido, el cumplimiento de antiguas profecías. Lo más impresionante es la respuesta de José. Al despertar, no dudó ni cuestionó, simplemente obedeció. Tomó a María como su esposa, protegiendo así tanto a ella como al niño que llevaba en su vientre. ¡Qué testimonio de fe y obediencia! Esta historia nos enseña tanto. Nos muestra que Dios puede transformar nuestras situaciones más difíciles en parte de su plan perfecto. Nos enseña sobre la importancia de la fe, la obediencia y la disposición para confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen incomprensibles. José no era un superhéroe. Era un hombre común como cualquiera de nosotros. Pero su disposición para confiar en Dios y hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, lo convirtió en una parte fundamental de la historia más grande jamás contada. ¿Y saben qué? Esta historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para sus propósitos. No importa quiénes seamos o de dónde vengamos, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias que confían en Él. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que parecen no tener sentido? ¿Cuántas veces hemos necesitado confiar en Dios cuando todo parece estar en contra? La historia de José nos anima a mantener nuestra fe incluso en los momentos más difíciles. Amigos, esta historia no es solo un relato del pasado. Es un testimonio vivo de cómo Dios obra en nuestras vidas. Nos recuerda que Él tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Si están pasando por momentos difíciles, recuerden a José. Recuerden que a veces lo que parece ser una crisis puede ser el comienzo de algo maravilloso en el plan de Dios. En el libro de Lucas capítulo 2, del 1 al 7, nos encontramos con el nacimiento de Jesús en Belén. Un momento tan especial. Era una noche fría en la pequeña ciudad de Belén. Las calles estaban abarrotadas de viajeros que habían llegado para el censo ordenado por el emperador Augusto. Entre toda esa multitud, una joven pareja buscaba desesperadamente un lugar para descansar. María, a punto de dar a luz, y José, su fiel esposo, tocaron puerta tras puerta sin éxito. Todas las posadas estaban llenas. ¿Se imaginan la angustia de José, sabiendo que su esposa estaba a punto de tener su bebé y no encontraba un lugar digno para ella? Pero Dios siempre tiene un plan. Un humilde pesebre se convirtió en el escenario perfecto para el acontecimiento más importante de la historia. Entre la paja y el calor de los animales, María dio a luz a su primogénito. Con todo el amor del mundo, envolvió al pequeño en pañales y lo recostó en un pesebre. Este bebé no era un niño cualquiera. Era el Salvador prometido, el Rey de Reyes, eligiendo nacer en el lugar más humilde que podamos imaginar. ¿No es asombroso cómo Dios usa lo simple para hacer algo extraordinario? El pesebre nos enseña una lección invaluable sobre la humildad. El Creador del universo no necesitó un palacio de oro ni sirvientes a su disposición. Eligió nacer en la simplicidad, mostrándonos que la verdadera grandeza no está en las posesiones materiales, sino en el corazón. Lucas nos cuenta esta historia con detalles preciosos en su Evangelio. Nos habla de cómo José, siendo de la casa y familia de David, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén para empadronarse junto con María. Un viaje largo y agotador, especialmente para una mujer embarazada. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios eligió estas circunstancias? Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Las profecías del Antiguo Testamento habían anunciado que el Mesías nacería en Belén.
y el decreto del censo fue el instrumento divino para cumplir esta profecía. La historia del nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. María y José probablemente no entendían por qué tenían que hacer ese viaje en un momento tan crucial, pero confiaron y obedecieron. Este relato también nos muestra el amor incondicional de Dios por la humanidad. Envió a su único Hijo no solo a nacer entre nosotros, sino a nacer en las condiciones más humildes. Jesús experimentó desde su primer aliento lo que significa ser vulnerable y dependiente. Amigos, esta historia no es solo un bonito relato navideño. Es un mensaje de esperanza que nos recuerda que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia, por difícil que sea. Él entiende nuestras luchas porque eligió experimentar la vida humana en su forma más básica. Los invito a reflexionar sobre este hermoso pasaje bíblico. ¿Qué nos dice sobre la humildad? ¿Sobre la confianza en los planes de Dios? ¿Sobre el valor de lo simple? Recuerden que Jesús, el niño del pesebre, sigue transformando vidas hoy. En el libro de Lucas, capítulo 2, del 8 al 14, nos encontramos con el momento donde los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Imaginen una noche tranquila en los campos de Belén. Los pastores, hombres humildes y trabajadores, vigilaban sus rebaños bajo un cielo estrellado. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaban ellos. No tenían idea de que estaban a punto de ser testigos de uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia. De repente, el cielo nocturno se iluminó con un resplandor glorioso. La gloria del Señor los rodeó con su luz, y apareció ante ellos un ángel del Señor. Como es natural, los pastores se llenaron de temor. ¿Pueden imaginarse estar en su lugar? Allí estaban, en medio de su rutina nocturna, cuando de pronto el cielo mismo parece abrirse. Pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». ¡Qué mensaje tan poderoso! No fue a los reyes, ni a los sacerdotes, ni a los ricos a quienes primero se les anunció esta noticia, sino a simples pastores. Y como si este anuncio no fuera suficientemente maravilloso, de repente apareció una multitud de ángeles, un ejército celestial alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». El cielo nocturno se convirtió en un escenario de alabanza divina. Esta historia nos enseña algo precioso. Dios eligió revelar el nacimiento de su Hijo primero a personas comunes y corrientes. No importaba su estatus social, su educación o sus riquezas. Lo que importaba era su corazón dispuesto a recibir el mensaje. ¿No es asombroso pensar que el mismo Dios que creó el universo decidió anunciar el nacimiento de su Hijo de esta manera tan especial? Los pastores, que eran considerados entre los más humildes de la sociedad, fueron los primeros en recibir la noticia más importante de la historia. Esta historia también nos recuerda que Dios puede aparecer en los momentos más inesperados de nuestra vida. Los pastores estaban simplemente haciendo su trabajo cuando fueron sorprendidos por la gloria de Dios. A veces, en medio de nuestra rutina diaria, Dios puede manifestarse de maneras extraordinarias. El mensaje del ángel sigue siendo relevante para nosotros hoy. No teman. En un mundo lleno de incertidumbre y preocupaciones, estas palabras resuenan con especial significado. Las buenas nuevas de gran gozo siguen siendo para todo el pueblo, para cada uno de nosotros. La respuesta de los pastores también nos enseña una lección importante. No se quedaron simplemente maravillados por lo que habían visto. Actuaron en respuesta al mensaje. Fueron inmediatamente a Belén para ver al niño Jesús. Su fe los llevó a la acción. Esta historia nos recuerda que la Navidad no se trata solo de regalos y celebraciones. Se trata de un mensaje de esperanza, de amor y de paz que llegó al mundo de la manera más humilde posible. Un mensaje que primero fue compartido con personas sencillas, que estaban abiertas a escuchar y responder.
reflexionemos sobre cómo podemos estar más atentos a los mensajes divinos en nuestra vida diaria. Tal vez Dios quiere hablarnos hoy en medio de nuestra rutina, así como habló a los pastores en aquella noche especial. Amigos, esta historia nos invita a mantener nuestros corazones abiertos y receptivos. Nunca sabemos cuándo o cómo Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Como los pastores, estemos dispuestos a reconocer su presencia y responder a su llamado. En Lucas capítulo 2, del 15 al 20, nos encontramos que en Belén, los pastores, hombres humildes que cuidaban sus rebaños bajo el manto estrellado, fueron los primeros en recibir la gloriosa noticia del nacimiento del Salvador. ¿No es extraordinario cómo Dios eligió revelar este acontecimiento primero a personas sencillas y trabajadoras? En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 20, encontramos este hermoso relato. Los ángeles acababan de anunciarles el nacimiento del Salvador, y estos pastores, sin dudarlo un instante, se dijeron unos a otros: «Vamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado». ¿Te has preguntado alguna vez por qué fueron precisamente pastores? Estos hombres, que pasaban sus noches protegiendo a sus ovejas de los peligros, entendían perfectamente lo que significaba ser un guardián, un protector. ¡Qué hermosa analogía con Jesús, el buen pastor que vendría a cuidar de todas sus ovejas! Los pastores no perdieron tiempo. Dice la Escritura que fueron apresuradamente. No dijeron «mañana iremos» o «cuando terminemos nuestro turno». Su respuesta fue inmediata, movidos por una fe simple pero profunda. ¿No nos enseña esto algo sobre la urgencia de buscar a Cristo? Al llegar al pesebre, encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Imaginen ese momento. Estos hombres, curtidos por el trabajo y la intemperie, arrodillándose ante un bebé recién nacido. No era un palacio, no había lujos, solo un humilde pesebre, pero allí estaba el Rey de Reyes. ¿Y qué hicieron después? La Biblia nos dice que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se convirtieron en los primeros evangelistas, compartiendo las buenas nuevas con todos los que encontraban. Su gozo era tan grande que no podían guardárselo para sí mismos. María, nos dice Lucas, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Su encuentro con Jesús los transformó completamente. Esta historia nos enseña lecciones preciosas para nuestra vida actual. Primero, Dios se revela a los corazones humildes. No necesitamos títulos ni riquezas para acercarnos a Él. Segundo, la respuesta apropiada al encuentro con Cristo es la adoración inmediata. Y tercero, un verdadero encuentro con Jesús nos impulsa a compartir las buenas nuevas con otros. ¿Cuántas veces nos complicamos pensando que necesitamos prepararnos más, ser más dignos, o esperar el momento perfecto para acercarnos a Dios? Los pastores nos muestran que lo único necesario es un corazón dispuesto y una fe sencilla. Hoy, al igual que aquellos pastores, estamos invitados a arrodillarnos ante el pesebre. No físicamente, pero sí con nuestro corazón, a reconocer en ese niño al Salvador del mundo, al Príncipe de Paz, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y al igual que ellos, estamos llamados a no guardar esta buena noticia para nosotros mismos. En un mundo que tanto necesita esperanza, somos llamados a ser mensajeros de la alegría que trae el nacimiento de Cristo. Reflexionemos. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? ¿Actuamos con la misma urgencia y simplicidad que los pastores? ¿Compartimos con otros la alegría de conocer a Cristo? Los pastores nos enseñan que la adoración verdadera no conoce de clases sociales, no requiere preparación especial, solo necesita un corazón dispuesto a reconocer y recibir el regalo más grande que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo. En Mateo capítulo 2 del 1 al 12 nos encontramos con la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, una historia que nos enseña sobre la fe, la perseverancia y la generosidad. Todo comenzó en el Oriente, donde unos sabios,
conocidos como magos, observaron algo extraordinario en el cielo nocturno, una estrella diferente a todas las demás, más brillante y especial. Estos hombres, expertos en astronomía y conocedores de las antiguas profecías, entendieron que esta estrella anunciaba el nacimiento de un rey muy especial. Imaginen por un momento, estos sabios dejaron todo atrás, sus comodidades, sus hogares, para emprender un largo viaje siguiendo aquella estrella misteriosa. No fue un viaje fácil. Atravesaron desiertos, montañas y valles, guiados únicamente por su fe y aquella luz celestial. Cuando llegaron a Jerusalén, naturalmente se dirigieron al palacio del rey Herodes. ¿Dónde más podría haber nacido un rey? Pero para su sorpresa, el nuevo rey no estaba allí. Herodes, turbado por la noticia, consultó a sus propios sabios, quienes confirmaron que, según las profecías, el Mesías nacería en Belén de Judá. La estrella los guió hasta una humilde morada en Belén, donde encontraron al niño Jesús con su madre María. ¿No es sorprendente? El Rey de Reyes no nació en un palacio, sino en la sencillez de un hogar común. Los magos, al verlo, se postraron y adoraron, reconociendo en aquel pequeño niño al rey que habían venido a buscar. Los regalos que trajeron eran dignos de un rey: oro, que simboliza la realeza; incienso, que representa la divinidad; y mirra, que presagia el sacrificio. Cada regalo tenía un profundo significado profético sobre quién era este niño y en quién se convertiría. ¿Saben qué me parece más impresionante de esta historia? La fe inquebrantable de estos hombres. No dudaron en seguir una estrella, emprender un largo viaje y buscar a un rey en el lugar más inesperado. Su historia nos enseña que a veces las mayores bendiciones se encuentran en los lugares más humildes y que la verdadera sabiduría consiste en reconocer lo divino incluso en las circunstancias más sencillas. Esta historia también nos muestra la universalidad del mensaje de Jesús. Los magos eran extranjeros, venían de tierras lejanas y aún así fueron guiados hasta El Salvador. Esto nos recuerda que el amor de Dios no conoce fronteras, nacionalidades ni diferencias culturales. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto señales que nos guían hacia algo importante? ¿Tenemos la valentía de seguir esas señales, incluso cuando el camino parece incierto? Los magos nos enseñan que la fe requiere acción, requiere movimiento, requiere estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. También es importante notar cómo estos sabios regresaron a su tierra por otro camino, advertidos en sueños de no volver a Herodes. Esto nos recuerda que después de un encuentro verdadero con Jesús, no podemos seguir por el mismo camino de antes. Nuestras vidas cambian, nuestras prioridades se transforman. La historia de los magos sigue siendo relevante hoy en día. Nos enseña sobre la búsqueda sincera de la verdad, sobre la importancia de estar atentos a las señales divinas en nuestra vida y sobre cómo Dios puede usar cualquier medio para guiarnos hacia Él. ¿Y tú? ¿Qué estrella estás siguiendo en tu vida? ¿Qué señales te está mostrando Dios? A veces, como los magos, necesitamos estar dispuestos a emprender un viaje, a buscar más allá de lo evidente, a encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Quiero invitarte a reflexionar sobre los regalos que tú puedes ofrecer hoy. No necesitan ser oro, incienso o mirra. A veces, el mejor regalo es tu tiempo, tu amor, tu servicio a los demás. En Mateo capítulo 2 del 13 al 15 nos muestra cómo Dios protege a quienes ama. Es la historia de la huida a Egipto, un relato que nos enseña sobre la fe, la obediencia y la protección divina. Imaginen una noche tranquila en Belén. José dormía después de un largo día, cuando de repente un ángel del Señor se le apareció en sueños. La urgencia en el mensaje era clara. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Se imaginan el sobresalto de José al despertar? Sin dudarlo un momento, despertó a María. El tiempo apremiaba. Con fe inquebrantable, empacaron lo esencial y tomaron al pequeño Jesús en sus brazos. Era una misión de vida o muerte.
pero contaban con la guía divina. Esta familia sagrada emprendió su viaje bajo el manto de la noche. El camino a Egipto no era fácil. Largos tramos de desierto, clima inclemente y el constante peligro de bandidos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, había elegido a José y María para esta importante misión. Su fe les daba la fuerza necesaria para continuar. ¿Por qué Egipto? En aquella época, Egipto era un refugio común para los judíos que huían de la persecución. Estaba fuera del alcance del rey Herodes y tenía una considerable población judía. Dios no solo protegía a su hijo, sino que también cumplía antiguas profecías que anunciaban: «De Egipto llamé a mi hijo». Pensemos por un momento en la confianza absoluta que José y María depositaron en Dios. No cuestionaron el mensaje, no dudaron del timing divino, simplemente obedecieron. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos resistimos a los cambios que Dios nos pide? Esta historia nos enseña que la obediencia inmediata puede ser el camino a nuestra salvación. El viaje debió ser agotador. Una joven madre con un bebé recién nacido, un carpintero convertido en protector de la promesa divina, atravesando territorios desconocidos. Pero no estaban solos. La misma estrella que guió a los magos, la presencia de Dios que los acompañó en el nacimiento, seguía iluminando su camino. Esta historia nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto, aunque a veces no lo entendamos completamente. José y María no sabían cuánto tiempo estarían en Egipto, ni cómo se desarrollaría su vida allí. Sin embargo, confiaron en la promesa: «Quédate allí hasta que yo te diga». ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Momentos donde Dios nos pide dar un paso de fe hacia lo desconocido. La huida a Egipto nos enseña que la protección divina no significa ausencia de desafíos, sino presencia constante de Dios en medio de ellos. Reflexionemos sobre cómo esta historia se conecta con nuestras vidas. Tal vez estés enfrentando decisiones difíciles, cambios inesperados o situaciones que requieren un acto de fe. La historia de la huida a Egipto nos recuerda que Dios nunca nos abandona en nuestros momentos de necesidad. Esta familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Dios cumplió su promesa de protección, y cuando llegó el momento adecuado, nuevamente envió su mensaje a José para que regresaran. Cada paso de su viaje estaba divinamente orquestado. La historia nos deja varias enseñanzas poderosas: la importancia de la obediencia inmediata, la confianza en los tiempos de Dios y la certeza de su protección en medio de las dificultades. Nos muestra que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso una huida nocturna, para cumplir sus propósitos. Amigos, esta historia no es solo un relato histórico, es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Nos invita a confiar en sus planes, aun cuando el camino parezca incierto. Nos recuerda que la obediencia a Dios, aunque a veces requiera sacrificios, siempre trae bendición. Si hoy te encuentras en una situación donde necesitas dirección divina, recuerda a José y María. Ellos nos enseñan que la fe activa y la obediencia inmediata son claves para experimentar la protección de Dios en nuestras vidas. En Mateo capítulo 2, del 19 al 23, nos encontramos con un momento crucial en la vida de Jesús y su familia. Imaginen conmigo. El polvo del camino se levanta suavemente mientras José, María y el pequeño Jesús atraviesan los senderos que conducen a Nazaret. El sol de Galilea baña con su luz dorada las colinas ondulantes, y en la distancia, las sencillas casas de piedra caliza comienzan a dibujarse en el horizonte. Todo comenzó con un mensaje divino. Tras la muerte de Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, donde la Sagrada Familia había encontrado refugio. «Yetur, levántate», le dijo el ángel. «Toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José, siempre obediente a la voluntad de Dios, no dudó en emprender el viaje de regreso. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, la prudencia y otra advertencia divina lo llevaron a establecerse en Galilea, específicamente en Nazaret.
¿Pueden imaginar la emoción del pequeño Jesús al descubrir su nuevo hogar? Sus pequeños pies corriendo por las calles empedradas, sus ojos curiosos explorando cada rincón de aquella ciudad que sería testigo de su crecimiento. Nazaret, aunque era un pueblo humilde, se convertiría en el escenario donde el Hijo de Dios aprendería el oficio de carpintero junto a José, donde crecería en sabiduría y gracia. Las casas sencillas de Nazaret, con sus patios interiores y techos planos, se alzaban como testigos silenciosos de esta familia extraordinaria. Los vecinos, sin saberlo, compartirían su vida cotidiana con quien más tarde sería conocido como Jesús de Nazaret. Este título no fue casualidad, sino el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas. Será llamado Nazareno. ¿No es fascinante cómo Dios obra a través de las circunstancias más cotidianas? Una familia regresando a su tierra, un niño adaptándose a un nuevo hogar, una comunidad acogiendo a nuevos vecinos. En lo aparentemente ordinario, Dios estaba tejiendo una historia extraordinaria. María, como toda madre, probablemente organizaba su nuevo hogar con esmero, mientras José buscaba establecer su taller de carpintería. El pequeño Jesús, entre tanto, comenzaba a formar parte del tejido social de Nazaret, jugando con otros niños, aprendiendo las costumbres locales, creciendo en un entorno que Dios había elegido específicamente para él. Esta historia nos enseña sobre la confianza en los planes divinos. José y María no cuestionaron el mandato de establecerse en Nazaret, aunque probablemente tenían sus propios planes o preferencias. Su obediencia permitió que se cumplieran las profecías y que Jesús creciera en el ambiente que Dios había dispuesto para él. También nos muestra cómo Dios puede usar lugares y circunstancias aparentemente insignificantes para sus propósitos más grandes. Nazaret no era una ciudad importante. De hecho, más tarde algunos preguntarían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, fue allí donde Dios decidió que su hijo creciera y se preparara para su ministerio. Reflexionemos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en un Nazaret en nuestra vida? Tal vez en un lugar o situación que parece insignificante, pero que Dios puede estar usando para prepararnos para algo mayor. La historia del regreso a Nazaret nos recuerda que Dios obra en lo cotidiano, en lo simple, en lo que el mundo podría considerar ordinario. Esta familia, guiada por la fe y la obediencia, nos muestra que los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos completamente, siempre son perfectos. Cada paso del camino, cada decisión tomada en obediencia, contribuyó al cumplimiento de las profecías y al plan divino de salvación. Amigos, esta historia continúa inspirándonos hoy. Nos recuerda que Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, guiándonos como guió a la Sagrada Familia. Nos enseña que la obediencia, aunque a veces nos lleve por caminos inesperados, siempre nos conduce al lugar donde Dios quiere que estemos. En Lucas capítulo 2 del 41 al 52 nos muestra un vistazo único de la juventud de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era Jesús cuando era niño? Acompáñame mientras exploramos uno de los pocos relatos que tenemos de su juventud, cuando tenía apenas 12 años y asombró a todos en el templo de Jerusalén. Como era costumbre, José y María viajaban cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua. En aquella época, estas peregrinaciones eran verdaderas aventuras familiares, donde caravanas enteras de personas viajaban juntas por seguridad y compañía. Imaginen el ambiente festivo, las conversaciones, los niños jugando mientras caminaban. Pero este año sería diferente. Algo extraordinario estaba por suceder. Después de las celebraciones, cuando todos emprendieron el viaje de regreso, Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. ¿Pueden imaginar la angustia de María y José cuando, después de un día de viaje, se dieron cuenta de que su hijo no estaba entre los familiares y conocidos? 3 días. 3 largos días buscando a su hijo en una ciudad inmensa. Como padre o madre, puedes sentir esa preocupación. Cada minuto debió parecer una eternidad. Pero aquí viene lo más sorprendente. ¿Dónde encontraron a Jesús? En el templo, sentado entre los maestros de la ley, y no estaba simplemente escuchando.
El texto nos dice que estaba dialogando con ellos, haciéndoles preguntas y respondiendo con tal sabiduría que todos los que lo escuchaban quedaban asombrados. Imaginen la escena. Un niño de 12 años debatiendo con los eruditos más respetados de Jerusalén sobre las profundas verdades de las Escrituras. Cuando María y José finalmente lo encontraron, estaban entre aliviados y sorprendidos. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados», le dijo su madre. La respuesta de Jesús es reveladora. «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Esta respuesta nos muestra algo fundamental. Incluso a esa temprana edad, Jesús era plenamente consciente de su identidad y su misión. No estaba siendo rebelde. Estaba siguiendo un llamado más alto, cumpliendo con su propósito divino. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Primero, que la sabiduría verdadera no siempre viene de donde esperamos. A veces, las verdades más profundas pueden ser expresadas por las personas más inesperadas. Segundo, que nunca somos demasiado jóvenes para buscar y compartir la verdad. Jesús no esperó a ser adulto para sumergirse en las cosas de Dios. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto. Después de este incidente, el texto nos dice que Jesús regresó a Nazaret con sus padres y les estaba sujeto. Esta obediencia nos enseña sobre la humildad. Incluso, siendo quien era, respetaba la autoridad de sus padres terrenales. Y mientras crecía, Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esto nos muestra un desarrollo integral, intelectual, físico, espiritual y social. ¡Qué ejemplo tan completo de desarrollo humano! Esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos nosotros también creciendo de manera integral? ¿Buscamos la sabiduría con la misma pasión que el joven Jesús? ¿Mantenemos el equilibrio entre seguir nuestro llamado y respetar a quienes nos guían? Recuerda, nunca eres demasiado joven ni demasiado viejo para crecer en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Y hasta aquí llegamos en este emocionante episodio de la vida de Jesús, el hombre que transformó la historia de la humanidad. Les agradezco enormemente por acompañarme en este maravilloso viaje a través de sus enseñanzas y experiencias que siguen tocando corazones hasta el día de hoy. No se pueden perder nuestro próximo capítulo, donde continuaremos descubriendo más sobre esta historia extraordinaria que ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo. Les prometo que será una experiencia única que les dejará importantes reflexiones para sus vidas. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios. Nos vemos en la próxima entrega de esta fascinante historia que cambió al mundo para siempre. Recuerden compartir este mensaje de esperanza con sus seres queridos. Hasta pronto.